Cuando pienso en lo que significa el santo sudario, la sábana santa, al lado de la cual estamos celebrando hoy la Santa Misa en esta peregrinación, pienso en un puente. Un puente. Un puente es una construcción que une dos orillas. Y la sábana santa une dos orillas. La orilla del Viernes Santo y la orilla del día de Pascua. La sábana santa recoge, porque así lo dispusieron aquellas piadosas mujeres, entre ellas Santa María Magdalena, recoge el cuerpo muerto de Cristo nuestro Señor. En su lino, en su tela, absorbe la sangre, la poca sangre que le quedaba después de haber estado crucificado, desangrado, la absorbe. Es todavía el cuerpo de Cristo, cuerpo muerto, pero aún cuerpo de Cristo nuestro Señor. Es el cuerpo humano del Hijo de María. El domingo de Pascua, los primeros que llegan después de haber sido invitados a que lo hagan por Magdalena y las otras mujeres, lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, se encuentran ese mismo lienzo por el suelo y en cambio dice el Evangelio que enrollado con mucho cuidado el mucho más pequeño lienzo con que había sido protegida la cabeza. Ese lienzo, ellos no tienen forma de saber lo que nosotros sabemos, porque solo se pudo comprobar gracias a un fotógrafo que hizo una prueba a ver qué había ahí impreso, hizo una fotografía y en el negativo apareció el cuerpo de Cristo, pero ese lienzo estaba ciertamente manchado de sangre. Esa orilla que es la Pascua está unida con la orilla de la muerte del Señor por este puente que es la sábana santa. Entre el viernes y el domingo está el sábado. Y por eso la sábana santa es la reliquia de todas las reliquias, la única que va a unir ambas orillas, la única que tuvo a Cristo muerto, a Cristo hombre muerto, pero aún Cristo, y la única que tuvo al Cristo resucitado, que en la experiencia de transformación del cuerpo humano muerto al cuerpo glorioso resucitado, dejó esa huella espectacular dentro de ese lienzo. Veamos este puente desde la orilla en la que fue descubierto por Pedro y por Juan en el Santo Sepulcro. ¿Qué significa? Ante todo, es una prueba irrefutable de que Cristo había resucitado. La prueba mayor que tenemos es el testimonio inmediato pero posterior de los apóstoles que le vieron, le tocaron, le escucharon, le abrazaron, le besaron, ya resucitado. Pero esa huella en el cuerpo, en la sábana dejada por el cuerpo resucitado, que ellos no pudieron ver, repito, esa huella era la prueba de que había vida eterna, de que había resurrección, de que Cristo había vencido a la muerte, de que el amor es más fuerte que el odio y que la violencia. Esto, ese sepulcro vacío, ese lienzo por el suelo, unido a las apariciones del resucitado, cambiaron completamente la vida de aquella gente.
En medio del domingo y el viernes está el sábado. Es el día del silencio. Es el día en el cual, debido a la ley judía, no podían hacer nada, hasta los pasos los tenían contados y medidos, y tuvieron que aguardar para poder terminar la labor compleja de embalsamar un cadáver. Tuvieron que esperar hasta el domingo de Pascua aquellas mismas mujeres que le habían de alguna manera protegido cuando le descienden de la cruz. El sábado es el día del silencio. Ha muerto y aún no ha resucitado. Y por eso me parece que la sábana santa es sobre todo la reliquia del sábado. Pero ¿de qué silencio es testimonio? Es testimonio del silencio de Dios. Aquella providencia querida por Dios de que muriera el viernes previo a la celebración judía de la Pascua, fueron los 3 días contados al modo judío en que nuestro Señor desciende al infierno, así lo decimos en el credo, para liberar el alma de los justos que habían muerto antes que Él. Es el día del silencio en el que estuvo sumergida la Santísima Virgen María, que nunca perdió la fe en que su Hijo iba a cumplir las promesas. Y es el día del silencio distinto al de la Virgen, de la Magdalena, de las otras mujeres, de los apóstoles, seguramente distinto a su vez entre ellas y ellos, donde en unos predominaba más el miedo y la desilusión y en las otras predominaba más no el miedo ni la desilusión, sino el dolor inmenso de que aquel al que tanto habían querido ya no estaba. La otra orilla del puente, la primera, el Viernes Santo. Le descienden de la cruz, hecho un guiñapo humano, le van a proteger, algo debieron de ponerle de algún tipo de ungüento, al menos lo mínimo, porque ya caía el sol y no podían seguir haciendo nada más. Le llevan a ese sepulcro nuevo, sin usar, que estaba a unos pasos del Gólgota. Pero antes, las últimas palabras de Jesús, las que meditamos el Viernes Santo y que llamamos genéricamente las 7 palabras de la cruz, antes el Señor había dicho, dentro de esas 7 palabras, 2 que están especialmente unidas con esta reliquia. Había dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Iba a morir, no tenía fuerza, imaginaos el esfuerzo y el dolor. Solo para poder respirar tenía un brazo, al menos uno, quizá los 2, descoyuntados, sacado el hombro de la clavícula. Tenía que apoyarse con esos 2 brazos que ya estaban unidos no por el hueso y las articulaciones, sino solo por la carne. Tenía que apoyarse para subir un poco y coger algo de aire y apoyarse en el clavo que taladraba sus pies. Y esto cada vez se elevaba, respiraba, caía. Así el tiempo que duró la agonía. En esta situación extremísima, él dice esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase que va más allá de las que nosotros podemos decir en situaciones duras, porque no era un hombre que se sentía abandonado por Dios y que no entendía el por qué Dios permitía eso.
era un Dios que se sentía abandonado por Dios. Era la unión dentro de la Santísima Trinidad que psicológicamente para él una parte de esa Santísima Trinidad se rompía. Por supuesto que el Padre no le había abandonado, pero él lo experimentó así. Cargaba sobre sus hombros con todo el pecado de toda la humanidad. Y Dios rechaza, repudia el pecado. Aquel Dios que se había hecho pecado, lo dice San Pablo, sin cometer pecado, se había hecho pecado porque asumía todo el pecado, provocaba el rechazo de Dios, siendo el Cordero inocente y siendo Dios. Es algo que para nosotros es muy difícil de entender, pero es lo que ocurrió. Dios rechaza a Dios porque ese Dios se ha hecho pecado y Dios tiene que rechazar el pecado. No hay rechazo verdadero, pero sí hay experiencia por parte de Jesús de ese rechazo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues esa no fue la última palabra. La última palabra de Cristo, la que pronuncia momentos antes de su muerte y por lo tanto la que pronuncia momentos antes de que Él sea envuelto en esta sábana, la última palabra fue la misma palabra por la cual entró en el mundo. Solo que esta palabra la pronuncia Él y aquella palabra la pronunció su madre. El hágase en mí, según tu palabra, de María como respuesta al ángel, es, con una formulación diferente, lo último que dice Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho de otra manera, yo confío en ti. Y ahí podemos entender bien lo que significa esta sábana santa. La cruz de Cristo es, sin duda, el testimonio aparente del fracaso de Cristo, de la debilidad suprema de Cristo, aparente. Así lo cree el demonio, así lo creen los que le matan. Pero en la cruz de Cristo está su mayor acto y momento de omnipotencia. En la cruz de Cristo está la derrota del demonio, de la muerte y del pecado. Y en la cruz de Cristo está aquello que nos atrae. Lo había dicho Él: cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. En la cruz de Cristo está aquello que nos atrae. Su amor nos atrae. Su amor, que llega hasta ese extremo, nos lleva a decirle tantas veces al día, tantos días de nuestra vida: por ti, Jesús, por ti. No decimos esto delante de un milagro. No decimos esto si hubiéramos visto la multiplicación de los panes y los peces, donde comieron hasta saciarse y donde le buscaron para hacerle rey, provocando su huida y su enfrentamiento con ellos, cuando le encuentran y les dice: os aseguro que me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. No decimos esto. Decimos gracias, gracias. Incluso una curación milagrosa de un cáncer, de cualquier enfermedad. Decimos gracias, pero es delante de la cruz de Cristo, delante de la debilidad
del Dios hecho pecado para salvarnos del pecado. Es solo delante de la cruz de Cristo que caemos de rodillas y le decimos, por ti, porque somos conscientes de que es lo máximo. Él lo dice horas antes, tanto amó Dios al mundo. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, que envió a su Hijo al mundo para la salvación del mundo. El poder de la cruz, la omnipotencia de la cruz, el poder de la debilidad, consiste en ser capaz de provocar en nosotros esa respuesta. Por ti, por ti, por ti. Y sabemos bien, al menos nosotros los franciscanos de María, y seguro que no solo nosotros, lo que eso significa. De dónde sacamos todos los días las fuerzas para perdonar, para pedir perdón, para dar limosna, para llevar nuestra cruz de cada día, para luchar por nuestra familia, para aceptar los niños cuando vienen en un mal momento, para cuidar de nuestros padres ancianos en lugar de matarlos. ¿De dónde sacamos la fuerza para ser honrados ciudadanos, cumplir bien nuestro trabajo, poner la otra mejilla? ¿De dónde? De la cruz de Cristo. Por ti, Jesús, hemos aprendido esto. Su debilidad es su mayor poder. Aquello que no vale se convierte en lo que más vale. El triunfo de su enemigo se convierte en el triunfo de Cristo, porque consigue en nosotros lo que no hubiera conseguido ningún milagro, y lo que no consiguió ningún milagro, porque los demás habían recibido los milagros o los habían visto, y en el momento de la cruz habían huido todos. Y ahora volvamos a mirar el puente una vez que hemos cruzado la orilla. Por ti, Jesús, por ti, por agradecimiento a ti, por amor a ti. Soy consciente de lo que te he costado. San Pablo dirá, habéis sido comprados, dice, al precio de la sangre. Y les dirá a aquellos primeros cristianos, cuando tenían delante ya el martirio, aún no habéis llegado al martirio, aún no habéis llegado a pagar el precio por el cual habéis sido comprados. Pero si esta omnipotencia de la debilidad de Cristo en la cruz provoca en nosotros el por ti, ¿qué por ti quiere Dios que digamos en primer lugar? Esto nos lo enseña la Sábana Santa. ¿Cuál es el primer acto de amor? No el único, el primero. ¿Por qué San Pablo, reflexionando sobre aquello que había recibido como iluminación y sobre lo que había escuchado a los otros apóstoles, por qué San Pablo da tanta importancia a la fe? Lutero esto lo lleva fuera de contexto y dice que la fe sin obras es suficiente para salvarse. Bueno, pero ¿por qué San Pablo da tanta importancia a la fe? ¿O qué entiende San Pablo por la fe? ¿Es solamente un acto intelectual? Yo creo lo que la Iglesia propone desde el principio. Creo en la presencia real en la Eucaristía. Yo creo en la vida eterna. Yo creo. Eso efectivamente es la fe. Pero solo eso es la fe. Cuando nuestro Señor, después de haber expresado su dolor, el momento del máximo dolor, le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, le está diciendo al Padre, yo confío en ti. Nos está diciendo, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste, sí, en aceptar los
dogmas, aspecto intelectual de la fe. Pero la fe consiste en decirle al Señor, desde la oscuridad del Viernes Santo, desde la oscuridad del Sábado Santo, desde el silencio estrepitoso, doloroso de Dios, la fe consiste en decirle, yo me fío de ti. Es el primer acto de amor. Es un acto de amor que la gracia de Dios nos solicita y que la gracia de Dios nos ayuda a dar la respuesta adecuada. Pero es el mayor acto de amor que podemos hacer. Y es el acto de amor más difícil. ¿Por qué? Porque no es la limosna, no es el cumplimiento de tu obligación, no es ni siquiera aceptar una convivencia difícil, no es las obras de caridad que haces. Todo eso, que a veces es incluso heroico, todo eso es algo que hacemos por agradecimiento, con esa motivación de hacer las cosas por Él, pero que hacemos por Él a otro, por Él a otro, por Él perdonamos a otro, por Él damos de comer a otro, por Él somos honestos y no robamos en nuestro trabajo, por Él a otro. Pero hay algo que nos pide Él, a Él, para Él. Lo que Él nos pide para Él es esto: fíate de mí, fíate de mí. Y nos lo pide en el momento más difícil en que nos lo puede pedir. Siempre, sin excepción, cuando algo va mal, poquito, grande, siempre Él nos está diciendo, fíate de mí. Está pidiéndonos lo más difícil que puede pedirnos Él, que puede pedírnoslo porque lo pasó antes que nosotros. Él, el Dios que experimenta el silencio de Dios, el hombre que experimenta el silencio de Dios, el hombre que experimenta la traición, Él nos dice, yo he hecho esto por ti. Yo le he dicho a mi Padre, al cual experimentaba lejos, le he dicho, me fío. Ahora tú, por mí, tienes que decir también esto. Y es lo que yo te pido. Yo confío en ti. Yo me fío de ti. Y esto es la sábana santa. Este es el paso que tenemos que dar. Este es el paso que damos desde el silencio de Dios, envueltos en el silencio de Dios, como si a nosotros también nos hubieran envuelto en esa sábana, como si fuera nuestro cuerpo muerto, nuestra alma muerta, nuestra desolación, aquello que nos está taladrando porque no entendemos el porqué. Nosotros, envueltos en esta misma sábana, le decimos, me fío de ti, confío en ti. Y cuando lo hacemos, cuando estamos sufriendo y por Él le decimos, no entiendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites esto para mi hijo? ¿Por qué permites esto para la Iglesia? Cuando nosotros nos dejamos envolver por esa sábana, llegamos a la otra orilla, a la mañana de la Pascua, y experimentamos que hemos hecho bien en fiarnos, que ha sido durísimo, más fue para Él, pero que hemos hecho bien, porque hay resurrección, hay luz, hay victoria. En septiembre me encontraba pasando un momento muy difícil, estoy igual,
Lo que pasa en la iglesia me está atormentando. Solo Dios sabe, Él lo sabe, el sufrimiento inmenso, la angustia, el miedo, la decepción, lo que está suponiendo para mí esta situación de la iglesia. Y no quiero extenderme dando nombres. Y me encontraba tan mal que dije, bueno, antes de empezar el curso voy a ir unos días a distraerme un poco, y me vine con Ricardo, estuvimos aquí rezando y entendí todo esto. Lo que Dios me pide a mí, que a ti te pide lo mismo de otra manera, es que yo cierre los ojos, muera, acepte esa muerte que es no entender, que no sé si no será peor aún que la muerte verdadera, que acepte eso y que le diga, me fío de ti, me fío, me abandono, confío. No te entiendo, no entiendo por qué estás dormido mientras la barca se llena de agua. No entiendo por qué esa cantidad de correos que me llegan todos los días expresando sufrimiento, escándalos, ofensas de personas buenas que se sienten maltratados por sus pastores. No entiendo por qué estás dormido. No lo entiendo. Pero Señor, yo confío en ti. Y cada uno de nosotros, no una vez y no por una cosa, sino muchas veces por muchas cosas, ahora las que tenéis, pero también las que vendrán. Cada uno de nosotros estamos llamados a dejarnos envolver en este lienzo, desde la orilla de la oscuridad, para decirle, me abandono en ti, creo en ti, confío en ti. Este es mi primer y más importante acto de amor, más importante que dar de comer al hambriento y que entregar mi cuerpo a la muerte. Más importante es entregar mi cabeza. El no entender, más importante. Yo, Señor, confío en ti. Estamos en el Sábado Santo, estamos envueltos en la sábana. Hemos muerto, no hemos entendido, pero ya la mañana de Pascua apunta en el horizonte. Y cuando aparezca, cuando el Señor se despierte, tiene que encontrarnos a nosotros, como encontró a la Santísima Virgen despierta. Tiene que encontrarnos despiertos. Yo, Señor, me he fiado de ti, con ayuda de tu gracia. Yo, Señor, me he fiado de ti. Así no tendrá que decirnos lo que les dijo a los apóstoles asustados. Con toda la razón del mundo estaban asustados porque la barca se llenaba de agua. Cuando le despiertan, es que no te importa que nos hundamos. Y Él les dice, hombres de poca fe. Así que digámosle al Señor, envueltos en este sudario que lleva nuestra sangre, que aún no ha resucitado, pero que ya está resucitando, desde el momento en que nos fiamos de Él, digámosle, Señor, yo confío en ti, ciegamente yo confío en ti. Tú has unido dos orillas con tu confianza en el Padre, con tu amor. Y yo quiero confiar en ti y esperar no solo 3 días, sino todo lo que tú quieras esperar. Porque sé, Señor, que tú, aunque lo parezca, sé, Señor, que tú ni me has abandonado, ni os has abandonado. Que así sea.
¿Qué podemos pedirle al Señor, a Dios, delante de esta reliquia? Si cada santo, por su vida, por su circunstancia, por su experiencia espiritual, si cada santo es un protector genérico, pero también específico, ¿qué podemos pedir al Señor delante de la sábana santa? Para nosotros y para los nuestros, yo creo que lo que debemos pedir es que nos aumente la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe y la confianza en los momentos de oscuridad. Seguro que todos conocemos personas que sinceramente o no se han alejado por el silencio y el escándalo provocado por miembros de la Iglesia, o porque no han entendido tal o cual enseñanza moral de la Iglesia, o porque quizá su poca ciencia les ha llevado a creer que son muy sabios y que no necesitan la sabiduría de Dios. Todos conocemos personas así, seguramente muy queridas por nosotros. Así que tenemos que pedirle al Señor, aumentanos la fe y aumenta la fe a esa persona. Es un día para pedir por los alejados, por los que estuvieron cerca y ya no lo están. Que podamos aceptar el silencio de Dios, que envueltos en esa sábana de silencio, ese silencio que es peor que cualquier otra cosa, que envueltos en ese silencio, con la gracia de Dios podamos decirle, nosotros y los nuestros, nosotros para que no nos alejemos, los nuestros para que vuelvan si se han alejado o para que no se alejen. Señor, aumentanos la fe para poder decirte como tú dijiste, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confía. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Cuando desaparece Santa Faustina, pide lo mismo. Divina misericordia, en ti confío. Cuando yo compuse la oración, que es más que una oración, es un método de oración que he puesto en primer lugar, Jesús, me fío de ti. Es la mayor obra de caridad porque va dirigida a Él, a Él. Lo demás va dirigida a Él a través de otros, esa va dirigida a Él. Vamos a rezársela juntos, mirando la sábana santa, y vamos a pedirle que aumente nuestra fe. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y ofrezco a ti como María. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros